Vamos a buscar en el libro de Isaías, capítulo 45, del libro de Isaías, capítulo 45. Verso 9. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Gracias te damos, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias por este momento que nos permite, Jehová, estar aquí. Gracias por su palabra, gracias que podemos adorarle, alabarle. Gracias, bendiga a las personas que escuchan su palabra, Padre, en cualquier lugar donde llegue su palabra. Le adoro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dice, pueden sentarse, capítulo 45, verso 9 del libro de Isaías. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Aleluya. La palabra nos habla claramente aquí de algo que los seres humanos tienen que aprender a corregir, porque cuando la gente viene a esta iglesia, oye la palabra, la gente tiene que trabajar internamente, para que su vida funcione correctamente. Recuerde que Dios nos trajo a este mundo y aquí ha traído millones de personas, pero los seres humanos no le han podido entender el trabajo que corresponde a cada uno. Por eso cuando uno viene a esta iglesia, usted tiene que saber que es una oportunidad para usted. Es una oportunidad para vivir, porque Dios le pone a sus padres, sus abuelos y todas esas personas que no pusieron en práctica la palabra de Jehová Dios, y usted ve cómo ellos parten de acá, se van, no porque Jehová Dios quiere que la gente se muera, sino porque las personas tienen que aprender el trabajo que Dios nos da, nos enseña. Y entonces, digamos, este texto 9 y 10 nos habla de una advertencia. Por eso se llama ay, se llaman los ay. Ay, dice, ay del que pleitea con su hacedor. O sea, uno de los grandes problemas que los seres humanos cometen y por los cuales los seres humanos se mueren es que las personas pelean con Jehová Dios. Ese es un gran error de las personas, pelear con Jehová Dios. O sea, la gente pelea y no se da cuenta. Y eso es lo que se tiene que corregir. Por eso cuando usted viene aquí, tiene que aprender ese trabajo de no pelear con Jehová Dios. Tener ese cuidado, porque usted mira cuánta gente se muere en la tierra, y más en estos tiempos donde hay más ansiedad, donde las personas luchan contra Jehová Dios. Y eso uno tiene que aprender aquí, porque el propósito de Jesús era ese, de que la gente no peleara con Jehová Dios. Por eso vino a explicar eso a los hombres, pero porque los profetas no lo podían poner en práctica. Los reyes antiguos tampoco podían poner en práctica este problema de corregir este ay, como dice ahí. Por eso dice, ay del que pleitea con su hacedor, o sea, el que nos hizo. Oiga bien, el dueño es como que nos pone el manual, como la gente dice, no hay un manual para vivir. Sí hay un manual para vivir, y es lo que Jesús explicó, que la gente tiene que aprender a vivir, que era algo que no podían explicar los profetas. Y entonces dice, ay del que pleitea con su hacedor. Y toda la gente que se ha muerto
se ha puesto a pelear con Jehová Dios, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ser cuidadoso porque Jehová Dios hizo todo lo que existe. Usted no puede ver para ningún lado lo que imaginarse lo que sea. Todo lo que existe fue hecho por Jehová Dios. Y Jehová Dios es el que nos dice cómo nosotros podemos vivir. Pero si no tenemos cuidado, entonces no vamos a poder vivir. Por eso usted ve a la gente, porque a veces la gente pregunta que por qué se enferman algunos hermanos, caen en angustia. Y usted tiene que saber que porque estas personas pelean con Jehová Dios. La mayoría de la gente comete ese grave error de pelear con Jehová Dios. Y entonces, pero ellos no lo logran entender. Porque si usted viene aquí y se le explica que tiene que aprender a ser humilde, por ejemplo, y si no aprende, pasan 10 años, 15 años y no aprende, entonces le va a tocar este ay. Este ay llega en el momento que la gente no espera, ¿verdad? Entonces por eso es que dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Ahí está, mire, uno no puede ponerse a discutir con las personas, porque eso es mortal. Usted nunca se ponga a discutir con nadie absolutamente se vaya a poner a discutir. Puede ser su peor enemigo, usted nunca tiene que discutir. Tiene que tener ese cuidado porque le llega el ay. El ay, entiende. Ese quiere decir una angustia terrible, hermano. Que es lo que se le llama en el Apocalipsis la gran tribulación. Lo que se le llama la gran tribulación es donde la gente entra en una angustia que no puede salir. Hay gente que se muere inmediatamente, hay otros que aguantan, soportan y siguen porque se agarran de Jehová Dios y luchan. Pero uno puede evitar las angustias si uno aprende a no pelear con Jehová ni con las personas. Porque estos dos mandamientos de no altercar con el hacedor y no altercar con los tiestos de la tierra es lo mismo que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos dos mandamientos son los que se quebrantan cuando la gente pelea con Jehová Dios. Entonces, uno tiene que trabajar internamente para no caer ahí. Para no caer ahí en ese error enorme, ¿verdad? Donde la gente vive peleando, quebrantando esos dos mandamientos. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque en la misma Biblia nos ponen ejemplos. Por ejemplo, la gente lee la vida de Job y la gente se pregunta, Job, ¿por qué sufrió Job? Porque Job se puso a pelear con Jehová Dios. Se puso a pelear con Jehová Dios y a pelear y se puso a pelear con las personas. Se puso a pelear con las personas. Y cuando usted se pone a pelear con Jehová Dios y con las personas, sale perdiendo. Sale perdido. Y Job cometió ese error. ¿Y cómo peleaba Job con Jehová Dios cuando él hablaba? Cuando usted, por ejemplo, habla y habla sin humildad, es seguro que va a sufrir una angustia terrible. Si usted habla y habla a su antojo, entonces usted va a sufrir una angustia terrible. Eso se llama pelear con Jehová Dios. Cuando usted habla y no tiene temor, cuando usted habla y no respeta a Jehová Dios y no respeta a las personas, entonces la angustia lo va a esperar ahí. La angustia se lo lleva, lo arrastra, lo hace sufrir, porque la gente a veces no quiere sufrir. Simple y sencillamente solo revise lo que usted está hablando. Y por eso Jehová regañó a Job y le dijo, ¿por qué vas a pelear conmigo? Mire cómo dice en el libro de Job, hasta le voy a leer aquí en el capítulo 40 del libro de Job, que este hombre cometió el error de ponerse a pelear con Jehová Dios. Dice el capítulo 40, verso 1, mire cómo dice. Además respondió Jehová a Job y dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. Ahí está, mire. Fíjese que Job estaba peleado con Jehová Dios, se estaban peleando, los dos estaban agarrados.
Y por eso Jehová, ¿cómo podía convencer a Job si era un hombre consagrado? Y una gente consagrada cree que no está peleando con Jehová Dios. Eso es terrible, y este hombre cayó en esa trampa. Es una trampa donde la gente cree que puede hablar lo que quiera, porque sabe, porque ha estudiado, porque tiene experiencia. Y esa es la trampa de caer ahí en ese ay. Por eso dice ay del que pelea o alterca con su hacedor. Oiga bien, con el que nos hizo. Y Job se puso a pelear con él. ¿Y qué hizo Job? Destruyó su familia, destruyó sus hijos, destruyó a las personas que tenía alrededor, y todo lo que él tenía fue destruido porque se puso a pelear con Jehová Dios. ¿Y qué es pelear con Jehová Dios? Es hablar. Es hablar. De ahí viene la palabra diablo. Cuando usted mira a la gente en angustia, solo observe cuál es el problema que tiene. Que habla sin respeto, sin temor. Cuando usted mira a una persona que habla sin respeto y sin temor, la angustia lo visita. Job hablaba sin respeto y sin temor, y Dios le dijo, es sabiduría contender con el Omnipotente. Mire que él estaba peleando con Jehová Dios, y era un hombre de oración. El que discute con Dios responda a esto. Mire, o sea, ¿por qué Job discutía con Dios? Porque Job tenía dinero. Y cuando la gente agarra dinero, se pone a pelear con Dios. Cuando la gente trabaja, se pone a pelear con Dios. Y no sabe. ¿Por qué? Porque habla sin respeto a Dios y sin respeto a las personas. Y eso es lo que se llama pelear contra Jehová Dios. Y Job, como tenía camellos, tenía vacas, ovejas, criados, de todo tenía. Entonces, él hablaba sin respeto hacia Jehová Dios. Y entonces Jehová lo convenció y le dijo, el que disputa con Dios responda a esto. Mire. Entonces dice el verso 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé? Mire, ¿qué le parece? Ya él estaba entendiendo dónde había metido, como decimos aquí en Honduras, metido la pata. Era en hablar. Cuando usted mira a una persona en angustia, ¿sabe cuál es el problema? Que se pone a hablar y se pone a discutir con los demás. Si usted mira a una persona que discute con otro, dígale, vas a entrar en angustia. Vas a entrar en una angustia terrible. Porque uno a veces quiere que la gente no entre ahí, hermano, pero la gente como que le gusta. Y dice Job, mire que el verso 3 dice, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Mire? ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Ahí está. ¿A dónde cometía los errores Job? En hablar. Por eso ahí viene la palabra diablo. Que toda persona que no habla con respeto y humildad es diablo. ¿Entiende? Y entre más habla una persona sin respeto y humildad, más diablo es. Entonces, eso es lo que se cometió Job. Y entonces perdió su familia, perdió sus hijos por no saber hablar. Por eso usted mira a una persona sufrir. Si usted le logra convencer de que esa persona no hable, esa persona no va a sufrir. Si usted logra convencer a una persona que esté en angustia y le dice, no hable, no hable, hable con mucho respeto. Y si no le entiende, sepa que la angustia lo topa. Y este Job lo agarró y no lo soltó. Y este hombre, Dios lo estaba convenciendo, que le dijo que ¿por qué te pones a discutir conmigo? ¿Entiende? Entonces dice el verso 4, aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Mire, ya él sabía cuál era la medicina. Era no hablar. La medicina, si usted le dice a una persona, ¿quiere curarse? Sí, le dice. ¿Sabe qué tiene que hacer? No hable. No hable. Pero la persona no lo ve ni lo entiende. Ese es el problema. Y Job dijo, mire, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué le parece?
no volveré a hablar. Imagínense que él descubrió después de 7 años de angustia, hermano, Job, de que el problema de él era hablar. ¿Qué le parece? O sea, él no sabía que estaba hablando como diablo. Cuando uno se queja, uno habla como diablo. Cuando uno discute con otro ser humano, uno habla como diablo. Así es. Eso se llama ser diablo. Por eso es que la gente sufre. Cuando usted mira a las personas sufriendo, usted les quiere ayudar. Y uno les explica, yo le he explicado a un montón de gente en angustia que me pregunta, hermano, ¿qué puedo hacer? Mire, lo primerito que usted tiene que hacer es no hablar. Pero en este tiempo es más difícil porque la gente tiene celulares y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. ¿Y quién le dice que cierre la boca? La doctrina de la gente es la lengua. Es que la lengua no sabe que eso es lo que más daño le hace a la gente. Por eso usted no puede discutir, no se ponga eso. Porque si usted quiere evitar una buena angustia, pero angustia de ver morir a su familia, dígale, mire, no vamos a hablar tonteras aquí. Tenemos que ser prudentes si queremos vivir. Por eso usted va a ver a la gente en angustia, porque usted le explica que no tiene que hablar y la persona no entiende. Y Job le costó, tuvo que perder a sus hijos, tuvo que perder la empresa que él tenía, tuvo que perder su familia, todo. Los amigos, todo lo perdió. Y quedó el hombre enfermo. Mire, cuando usted miró a aquel hombre enfermo, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que se callara. Imagine cómo le explica Dios a una persona que habla, que no hable, le dice. ¿Verdad? Imagine cómo le explica a una persona que le gusta hablar. Entonces la gente sufre porque le gusta, no es que Jehová lo quiere azotar, no, es que uno no puede ponerse en contra de Jehová Dios, y uno se pone en contra de Jehová Dios cuando habla sin respeto, sin humildad. Sí. Entonces dice el verso 5, dice, una vez hablé, mire, él entendió la lección, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y miren, le dice el verso 6, dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete como varón tus lomos. Ahí está. ¿Sabe qué le dijo? Vos hablas como mujer, porque las mujeres siempre están peleando. Por eso la mujer sufre, por eso la mujer se muere de repente, hermano. Y las mujeres que duran algo son las mujeres que se callan. Usted va a ver mujeres ancianas, adultas, que duran bastante y es que aprenden a respetar. En su edad les enseña la edad a respetar a los demás. Sí. Por eso es que a los seres humanos los matan cuando les enseñan a no respetar ni al gobierno. Cuando usted mira que la gente no respeta el gobierno, le están enseñando a hablar con soberbia. Y por eso, ¿verdad? Por eso dice en aquí el 42, mire cómo dice, verso 3. El 42 de Job, verso 3, dice, mire, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahí está, mire, él sabía que era diablo. Cuando usted habla y discute con otro ser humano, usted es un diablo. Entonces Job era un diablo. Y por ser diablo hizo morir a sus hijos, a su familia, hizo morir a todas las personas. Por eso cuando yo oigo a la gente que habla, digo yo, pobrecita la gente, le toca una angustia que no va a poder salir. Por eso usted que viene a esta iglesia tiene que aprender eso. Tiene que aprender ese detalle, que usted va a evitar los sufrimientos, se aprende a hablar con mucho cuidado, mucho respeto. Pero si usted no habla con respeto, la angustia lo topa y no lo afloja. Y a este hombre lo había agarrado y por eso dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mire que él decía, yo no entendía, mire. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, mire. ¿Qué le parece? Ahí está el sufrimiento. Por eso convence a una persona de que está en angustia y dígale, ¿le gustaría sanarse? Sí. Empiece por no hablar. Esa es su primer tarea que tiene que hacer, es no hablar. Sí.
No hablar. Y entonces mire cómo dice, ¿ve? El verso dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Ahí está, ¿eh? Por eso la gente se puede sanar, toda la gente se puede sanar, pero dígale que no hable. Toda la gente se puede sanar de cualquier enfermedad, pero dígale que no hable, no puede. No puede. Mire, y más con los teléfonos, ahora que hasta le regalan minutos, le vamos a regalar minutos para que se muera. Sí. Y ahora le regalan hasta el tiempo ahí, le dicen, mire, para que usted se muera. Si a usted le encanta mover la lengua, entonces la gente se muere. Usted mira, el montón de gente que se muere es porque hablaron cosas sin respeto. Sí. Y ese es el problema, y por eso Job, cuando descubrió que dónde estaba el problema, que no era culpa de Dios, por eso el que está en angustia cree que Dios lo ha desechado. No, es la lengua, mi hermano. Es que la persona no puede controlar lo que habla, habla sin respeto. Y entonces dice el verso 4, mire qué es hablar con respeto. Mire cómo dice el 4, dice, oye, ya hablándole a Jehová, ¿me? Que era lo que Jesús explicaba cuando decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando usted le va a orar a Dios, háblele con mucho respeto y mucha humildad. Recuerde que es el que hizo todo el universo. Es el que hizo todo el universo. Sí. Es el que hizo cada hoja, cada cabello suyo. Ese creador que hizo arte en su rostro, en su cuerpo, en sus manos, en su vida, en sus huesos, en sus órganos, en sus ojos. Es un arte continuo de un arquitecto infinito llamado Jehová Dios, que nos invita a vivir. Yo he venido, dijo, Jesús es Jehová Dios. Yo he venido, dice, para que ustedes vivan, dijo. Yo he venido para eso, y Jesús por eso quería enseñar a la gente, pero nadie le hizo caso, porque todos eran inteligentes, eran sabios, todos eran prudentes, todos eran teólogos, sí. Entonces se perdieron todas aquellas personas, y por eso Jesús ahora le habla a usted que viene aquí, para darle una oportunidad. Y mire cómo hablaba Job ya con respeto, dice el verso 4, mire, el 42:4 de Job dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Mira, ahí está, preguntaré. Uno ahí echa de ver la humildad en las personas, cuando la gente dice, quiero preguntar, ¿verdad? Pero cuando la gente no pregunta, dice uno, la angustia lo va a sacudir, dice. Porque uno tiene que preguntar. Si usted no haya cómo salir de un hoyo, de una angustia, usted tiene que preguntar. Tiene que preguntar. Y mire cómo dice, ¿ves? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Mire cómo empieza la humildad, ¿ves? Cómo es el respeto al Creador. Y dice el 5, mire, de oídas te había oído. Mire, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, ahora miraba a Dios. ¿Qué le parece? Él no podía ver a Dios. ¿Por qué se le gastan los órganos a la gente? Porque habla. Porque habla. La gente pierde sus ojos, pierde todo, su familia, pierde su cuerpo, se destruye solo por la forma en que habla. Sí, por la forma en que habla. Y entonces él no miraba a Jehová. Mire cómo dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, entonces ¿qué aprendió? El que había que humillarse más todavía. Dice el verso 6, por tanto, dijo él, por tanto me aborrezco. Mire que el enemigo sabía que era él mismo adentro, su soberbia. ¿Qué es lo que se llama hablar con soberbia? La gente que no respeta a los demás, eso se llama hablar con soberbia. Sí. Cuando usted no le habla bien a otra persona, eso es soberbia. Y eso es lo que se llama hablar como diablo.
Cuando usted no respeta, y por eso Job sabía que no era culpa de Dios el sufrimiento, era culpa de él. Mire, por eso dice que el que reconoce su pecado prosperará, mas el que dice, no, si yo estoy bien, dice, ¿verdad? Le cae, hermano, será quebrantado, dice. Entonces dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué le parece? Decía, se humilló. Polvo y ceniza quiere decir que se humilló, se acordó de todo lo malo que había hecho y todos los errores que había cometido, y se humilló y dijo, verdaderamente soy torpe, soy un ser humano torpe. ¿Sí? Por eso la gente, para que viva, tiene que aprender a hablar, a humillarse. Mire cómo dice Apocalipsis. Apocalipsis, este libro que nos habla ya de cómo va a ser las cosas en el tiempo después. Mire cómo dice. Mire. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9. Mire cómo va a ser la gente en el futuro. Por eso ojalá usted llegue a ser de esa gente que menciona aquí. Así va a ser la gente en el tiempo futuro. Ojalá que usted tenga una oportunidad aquí, y si usted no la aprovecha, usted se pierde. Se pierde, el que se muere se pierde. Eso dijo, porque de tal manera amó Jehová al mundo que dio a Jesucristo de ejemplo, para que todo aquel que le siga no se muera, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Mire cómo se va a comportar la gente en el futuro. Mire cómo dice el 7:9 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Mire, un montón de gente va a oír este evangelio. Una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Qué le parece? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Mire, una multitud enorme que va a oír este evangelio. Lo va a oír, entiende. Este evangelio es para que la gente viva, pero la mayoría no lo cree. La mayoría no lo cree. Usted lo nota en la forma de hablar. Cuando usted mira a una persona que no habla con respeto, dice, este es incrédulo. Es incrédulo. Porque la gente desnuda cuando habla. ¿Qué va a hablar como Job? De oídas te había oído. Te ruego y hablaré. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no volveré a hablar. Y mire cómo va a ser la gente ahí. Mire cómo dice el verso 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Jehová nuestro Dios. Mire, ahí dice solo Dios. Pero es Jehová nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, está explicando que es Jehová el que lo mantiene vivo aquí. Es Jehová el que lo va a mantener vivo a usted si usted aprende a hablar. Pero si usted no puede hablar, la angustia lo va a agarrar y no lo va a aflojar. No lo afloja. Y dice el verso 11, mire, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y mire qué era lo que hacían, dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Jehová Dios. ¿Qué le parece? O sea, se postraron. Imagínense qué humildad la que va a haber, que todo el mundo se va a poner de rodillas, hermano. Sí. Todo el mundo para adorar va a ponerse de rodillas, porque la gente ya va a entender por qué es vivir. La gente se va a postrar y van a decir, mire, diciendo ya lo que van a tener en la boca. Mire qué bonito, mire qué bonito van a hablar. Dice el verso 12, amén, dice, la bendición. Mire, bendecir quiere decir hablar bien.
bendición. Ven, hablar bien quiere decir. Amén, dice. La bendición y la gloria. Mire, o sea, la ciencia, el conocimiento. O sea, lo que nosotros sabemos no es de nosotros, es de Jehová Dios. Es de Jehová Dios, no es de nosotros, es de Jehová Dios. Y la sabiduría, mire cómo se resuelven los problemas. Y la acción de gracias, mire. Y la honra, la alabanza, mire. Y el poder, o sea, la paz. Y la fuerza, mire, sean a nuestro Dios. Mire Jehová, que te hubieran puesto ahí. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Mire el respeto que va a haber hacia Dios, hacia Jehová Dios. Va a haber un respeto enorme en la gente, hermano. La gente que va a poder vivir. La gente que va a poder vivir. Y por eso es que este evangelio es para eso. Para que las personas aprendan de que pueden vivir. De que la gente puede vivir. Si usted le enseña, usted tiene familia, que hay hombres, que hay mujeres que tienen hijos, y si usted quiere que sus hijos vivan, usted tiene que enseñarles a hablar con respeto. Pero si usted quiere verlos en angustia, hable. Por eso hable en contra de la iglesia, hable en contra de los hermanos, hable en contra del gobierno, hable en contra de la policía, hable en contra de todo, y verá las angustias que le toca a la gente. Por eso usted no se deje seducir a hablar mal, porque eso es pelear contra Jehová Dios, porque este planeta, el que lo diseñó, fue Jehová. El planeta es así porque Jehová lo hizo y lo hizo perfecto. Y si usted le lleva la contraria, usted pelea contra el que lo hizo, el planeta. Entonces, por eso la gente en el futuro va a ser muy respetuosa, y por eso dice el verso 13, mire, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos, ¿quiénes son? Diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Mire, la multitud. Y yo le dije, Señor, ni lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación es cuando usted mira a alguien que entre una angustia y usted lo mira que no puede salir. O sea, lo tienen preso, lo meten preso. O sea, meten a la persona presa. La gran tribulación es cuando usted mira a una persona enferma y no haya por dónde salir. Esa es una angustia terrible. Hay gente que mejor busca morirse rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tribulación como la de Job, que Job empezó a ver que se le mataron los hijos, le quemaron la empresa, todo le fue mal. La mujer lo maldijo y le dice, muérete, le dijo la mujer. Maldice a Dios y muere. Y por eso es que la gente no se da cuenta que es la gran tribulación. Cuando usted mira a los hermanos en angustia, es que entran ahí. Entran, ¿por qué? Por no tener cuidado con lo que hablan. Porque no respetan a Jehová Dios y la autoridad de Jehová Dios y a los mismos hermanos y se ponen a alegar. Por eso es que el hombre no puede discutir ni con la mujer, ni con los hijos, ni vociferarle cosas, palabras duras a los hijos, porque la angustia lo espera ahí, mi hermano. Cuando usted mira a los hombres que se ponen a discutir en el hogar y la mujer también, le digo, entran en una angustia que no pueden salir y no saben qué es. Y por eso dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, mire, o sea, con la palabra, y las han emblanquecido en la palabra del Cordero. Mire. O sea, la palabra para eso es, para que a usted se le quite esa forma de hablar, para que no sea diablo, para que no sea diablo. Porque si la persona no entiende que tiene que tener un cuidado para hablar, la gente tiene que tener ese cuidado si quiere vivir. Por eso Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Jesús quiere que la gente viva. Jehová es el mismo Jesús. Pero Él tuvo que venir porque no lo podía practicar ningún hombre. ¿Por qué se murió Salomón? Por no saber hablar. ¿Por qué se murió David? Por ponerse a hablar, a discutir con los compañeros de trabajo, sí, y su familia. Por eso, porque llega la tribulación. Mire, algunos van a poder salir, como dice ahí, algunos van a salir como Job, que logró salir. Job logró salir, como Nabucodonosor, que estuvo ahí 7 años también. Y Nabucodonosor no sabía hablar tampoco. Y él dijo: ahora engrandezco, glorifico al Rey del cielo. Mira, el rey Nabucodonosor no sabía hablar y Dios le dijo: bueno, va a entrar a la gran angustia. Y entonces todo el que usted mira que no aprende a hablar en determinado tiempo, por eso le dan un tiempo aquí, para que usted a ver si aprende a hablar con humildad. Si usted no aprende en determinado tiempo, entonces lo meten en esa angustia que se llama la gran angustia. O sea, no es que es un día son años metido ahí. Son años metido en una angustia que la gente no puede salir. Y por eso es que las personas a veces sufren. Por eso dice aquí en el libro de Juan, mire cómo dice. En el libro de Juan, capítulo 5. Para eso es este evangelio. Este evangelio es para que la gente viva. Para que la gente viva, y si la gente no quiere, pues también, ¿verdad? Porque Jehová es bueno, mi hermano, Jehová es bueno, pero Él no forza a nadie a vivir. Si la persona dice: no, yo me quiero morir, se muere. Porque yo a muchas personas les digo: ¿quiere usted vivir? Y me dicen: no. He visto a la gente en angustia, hermano, en esa gran tribulación, los he visto. ¿Quiere vivir? No, me dice. Sienten más dulce la muerte que la angustia esa. Eso. Mire cómo dice, capítulo 5, verso 28, dice, del libro de Juan, mire cómo dice, ¿ve? Juan capítulo 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire, o sea, la palabra la gente la va a oír. O sea, la palabra es importantísima, aunque usted no lo crea. Usted la tiene a la mano y le aseguro que no todos le gusta. Sí. La palabra le va a ayudar a ser humilde a usted. Sin la palabra no aguanta la angustia. Sí. O sea, si usted va a hablar y no va a respetar, aunque usted venga a esta iglesia, no crea que por venir a esta iglesia usted ya está protegido. No, no. Tiene que tener cuidado en lo que va a hablar. Y por eso la palabra para eso es. Y por eso dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, ¿mire? O sea, la palabra lo que va es a despertar a las personas. Mire cómo dice, los que están en los sepulcros, mire cómo dice el capítulo 8 de Mateo, para que entienda a qué se refiere a los que están en el sepulcro. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 8. Cuando usted mira que la gente, usted le dice que puede vivir y ellos le dicen que no, ellos están en el sepulcro. Ellos le dicen: ¿cómo es posible que la gente va a vivir? Ellos viven en los sepulcros. Mire cómo dice aquí, mire. Capítulo 8, verso 28 dice: cuando llegó a la otra orilla, mire que Jesús iba cruzando en una barca, y a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahí está, mire. Aquí viene gente que es gadarena, hay gente que no lo puede domar nadie. Nadie lo puede domar, como estos, nadie los podía domar. Y tratan de atemorizar a la gente.
Pues esos son los que están en los sepulcros, porque las personas que hablan sin humildad, hermanos, son personas que les gusta vivir en la muerte. Por eso se llamaban los gadarenos. Mire, eran 2 gadarenos. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Mire, la gente cuando no acepta consejo de nada, eso es lo que destruye a la persona. Eso es lo que se llaman los gadarenos. Ahí fue donde cayó Job. A Job lo mandaron a la región de los gadarenos y por eso Job no podía salir de ahí, mire, sino que él trataba de atemorizar a la gente cuando hablaba. Usted observa gente que cuando habla trata de atemorizar a los demás. Esos son los gadarenos, personas que no hablan con respeto ni con humildad. Y mire cómo dice, ¿ve? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mire, o sea, no les gusta la palabra. Por eso dice, oirán los que están en los sepulcros la voz del Hijo de Dios. O sea, la gente va a oír la palabra. La va a oír, hermano. Por eso esta palabra la tratamos de meter por donde sea, como sea, y la gente no la quiere oír. No la quiere oír. Se le esconde, así como estos gadarenos. Se le esconde. Y mire cómo dice, ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Mire, es un tormento para los que no son humildes esta palabra. Esta palabra es un tormento para el que no es humilde, no le gusta esta iglesia, no le gusta nada de lo que nosotros hacemos. No le gusta. Y mire cómo dice, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice. ¿Sí? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Sí? O sea, ¿qué le da a entender esto? Que las personas que no hablan con respeto son personas que adoran la riqueza. Son personas, como Jesús decía, no podéis amar a Dios y a las riquezas. Cuando usted mira que alguien no respeta a los demás, sino que discute, son personas que adoran la riqueza y se llenan de espíritus malos y se vuelven enemigos de Dios y hablan y pleitean con su hacedor. Mira, ¿qué le parece? Y estos hombres estaban ahí y dice, porque no querían de Jehová nada, si no echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos. Todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahí está, ¿eh? O sea que estos hombres eran trastornados. Eran trastornados. O sea, porque eso usted mira, cuando la gente no habla con respeto es que está trastornado. Es gadareno. Es gadareno. Y eso era lo que le pasaba a Job. Por eso Job estaba angustiado porque destruyó su familia, destruyó sus hijos, destruyó lo que tenía, la empresa que tenía. Y todo lo destruyó cuando hablaba, porque estaba trastornado. Cuando usted mira que una persona entra en angustia, cuando habla, usted oye, está trastornada. La persona no entra en juicio, no aprende la humildad, no aprende el respeto, no aprende el mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ni aprende a amar a su prójimo como a sí mismo. Por eso Jesús decía que aunque hay que amar a los enemigos, hay que amar. Y mire, y por eso dice el verso 33, y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahí está, mira.
O sea, la gente que no le gusta esta palabra, a los gadarenos no les gusta esta palabra. Si usted es una persona que no respeta a los demás, no le va a gustar oír esta palabra. Por eso es que esta palabra es así. Esta palabra le va a mostrar por qué la gente sufre. Porque la persona no habla con respeto. Mire cómo dice Mateo 23. Mire cómo decía Jesús. Le voy a leer antes Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Por eso usted tiene que saber por qué la gente sufre. Y usted le dice, ¿quiere salir de ese problema? No, dice. No, porque quiere seguir siendo atormentado. ¿Por qué no vienes a atormentar? Decían aquellos gadarenos. O sea, la gente está presa y no lo puede entender ni ver. Dice el capítulo 5, mire que aquí lo explica ya como un gadareno, dice, ¿ve? Capítulo 5, verso 1, mire cómo dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, dice. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Mire, aquí habla de un hombre. O sea, aquí puede ver que era un espíritu. Era un espíritu malo. Y mire qué era, dice, ¿ve? El verso 3, y tenía su morada en los sepulcros, por eso dice, ¿ve? Los que moran en los sepulcros. Oiga bien, un hombre, dice, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Ahí está, ¿me? Puede ver cuando una persona dice, a mí nadie me domina. Eso es un gadareno, que no se va a humillar. No se va a humillar cuando una persona dice, yo sé esto, y yo sé aquí, yo soy acá. Eso es un gadareno. Que no se va a humillar. Por eso Jesús decía que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dice, o sea, la gente va a ser humilde. Es difícil. Es difícil. En el tiempo de Noé, la gente no podía entender qué era lo que Noé predicaba. No podía entenderlo porque todos vivían en la región de los gadarenos. No podían entender qué era eso. Por eso es que usted mira que la gente que no oye este evangelio está decidida a morir, porque le gustan los sepulcros. Mire cómo dice, ¿ve? El verso 4 otra vez dice, 5:4 de Marcos dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había hecho pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué le parece a mí? O sea, la gente es agresiva. Por eso la gente no puede vivir. Por eso Jehová quiere que usted aprenda a vivir. Es fácil vivir, como Jesús decía, fácil y ligera mi carga. Y estos hombres, miren que estaban atados, y dice el verso 6, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué le parece? Mire, también creía en Dios, pero no en Jehová. Que no es lo mismo creer en Dios que creer en Jehová. No es lo mismo. Y aquel espíritu le decía, te conjuro por Dios. Mire, por eso es que la gente le habla de Dios, pero nosotros le hablamos de Jehová Dios. Es diferente lo que la gente habla, pero la gente no sabe eso. Porque Jehová Dios lo va a hacer humilde a usted, y si no lo hace humilde, lo meten bajo el tapete. Eso es lo que hace la palabra de Jehová Dios, y por eso dice, lo oirán, viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice el verso
7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira, es Jehová. Te conjuro por Dios. Mire que él tenía otro Dios. Él creía en Dios, pero en otro. No era en Jehová el Altísimo. Y dice, mire, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Mire, ¿qué le parece? O sea que usted puede ver que la persona que no se puede dominar, que no puede controlar su lengua, ¿por qué la persona es así? Porque son espíritus, son muchos espíritus que se acumulan en la gente. Y mire cómo dice el verso 10, dice, porque somos muchos, dice, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Mire, ¿qué le parece? Sabía que Jesús era la autoridad. Sabía que Jesús era el enviado del cielo. Y mire, y le decía, no me saques de aquí. Estaba ahí cerca un monte, dice, un gran hato de cerdos paciendo. Mire, qué problema. ¿Sabe qué le da a entender esto? Que la gente, mire, ¿saben que usted va a notar que una persona está bien maniada? Cuando a usted, por ejemplo, le cuesta diezmar, porque la persona que es gadarena es la persona que adora el dinero, es una persona que adora la riqueza. Y allí el diezmo le muestra si usted tiene humildad o no tiene humildad. Por eso ahí usted puede ver cuánta gente queda atada, queda maniada. Y este hombre, hermano, y por eso dice, mire, el verso 11 dice, estaba ahí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Sí? Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a los de la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Mire, estaba el endemoniado ya ya estaba como Job. Te ruego y hablaré. Por eso usted va a ver que la gente tiene espíritus cuando habla sin respetos. Pero si usted mira a una persona que habla con mucho cuidado y mucho respeto, sepa que ahí hay humildad, ahí hay fe, ahí hay espíritu de Dios, ahí hay vida. Si una persona no respeta, es que hay espíritus malos. Y mire cómo dicen el verso 16, dice, y les contaron lo que habían visto, dice, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Sí? No lo querían. ¿Por qué estas personas? Por eso Jesús decía, no podéis servir a Dios en las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Por eso la gente que cae en esos estados es la gente que llega a enamorarse del dinero, cae en esos estados de trastorno, hermano, no aman a nadie, a nadie. Las personas que caen ahí no aman a nadie, el único que aman es el dinero. Ese es el problema, por eso cae la gente ahí. Y por eso mire cómo Jesús le habló a este hombre. Dice, al entrar él en la barca, dice el 18, mire. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová. Cuán grandes cosas Jehová ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está, ¿sí? O sea, él tenía problemas
en su hogar. Era un hombre que solo pensaba en sí mismo, solo pensaba en sí mismo. Por eso cuando la gente no habla con humildad, hermano, no le importa nadie, solo el dinero. Lo que más cuida es el dinero. Sí. Por eso cuando usted mira a la gente hablar que no habla con humildad, dice, esta persona es un adorador del dinero. Y por eso no le gustaba la palabra. Por eso le rogaban a Jesús que no siguiera hablando. Sí. Mire que le rogaban, dice el verso 17, el 5:17 de Marcos dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Imagínense, no querían a Jesús. No lo querían a Jesús, mi hermano. Hoy sí le voy a leer Mateo 23, mire. Mateo 23. Por eso es que Jesús era duro, porque sabía que la gente tenía espíritus malos. Y por eso hablaba Jesús y le explicaba a los gadarenos estos eran gadarenos también. Capítulo 23, verso 16 dice, ay, mire, por eso ya leímos en Isaías 45 que decía, ay del que pleitea con su hacedor y los tiestos con los tiestos de la tierra. Por eso usted mire una persona que va a sufrir, sepa, mírelo alegando y verá la angustia, se lo lleva. O que no habla con respeto hacia los demás. Uy, hermano. Dice el capítulo 23, verso 27, ay de vosotros escribas y fariseos. Ya les decía, ustedes van a entrar en una angustia que no van a poder salir, les dijo. Hipócritas les decía, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. ¿Sí? O sea, a la gente no le gusta adorar a Jehová. La gente adora a los profetas. La gente adora a los artistas, la gente adora a los cantantes. Por eso Jesús les decía, ay. Por eso usted mira a la gente, hermano, aquí se le enseña cómo la gente puede vivir, pero la gente pasa años aquí y no logra entender eso. No logra entender que aquí se le explica que usted tiene que aprender, como Jesús dijo, a ser mansito, porque si habla enojado es una persona que está endemoniada. Así es. Tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Tiene que tener humildad, un respeto cuando habla, hermano, porque si no una angustia lo topa. Si usted quiere ayudar a una persona, dígale, ¿quiere sanarse usted? Empiece por no hablar. Empiece por no discutir, porque las personas que son así no aman a nadie, aman solo el dinero. Las personas que no hablan con humildad aman solamente el dinero. No aman a nadie. Por eso discuten. Por eso Jesús hablaba que eran como los perros. No deis lo santo a los perros, decía Jesús. Porque las personas que no hablan con respeto no son seres humanos. Y por eso decía ya en Isaías, ay del que pleitea con su hacedor. Por eso en Apocalipsis habla de una multitud, miren que todos se postraron, hasta se lo voy a terminar leyendo, este texto tan bonito que me encanta en el libro de Apocalipsis. Mire qué precioso, Una multitud, mire que la gente va a oír la palabra, hermano. Capítulo 7, verso 9, mire. Pero le voy a leer el 14 y 15 primero, antes de leer el 9. Capítulo 7, verso 14 y 15. Y le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven
día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua, de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sí? O sea, la gente va a ser humilde, hermano. Si usted no va a ser humilde, la angustia lo va a aplastar. Cuando usted mira a los hermanos, ¿cómo les puede ayudar a usted? Tiene que decirle, tiene que aprender a estar en paz en su hogar, en su casa. Mire, por eso Jesús envió a aquel y le dijo, mira, tenés que irte para tu casa para que no se te metan más demonios. Y habla con humildad, habla con mucho respeto, porque el que no habla con respeto le cae como Job, y por eso Job se tapaba la boca. Mire, Job pedía permiso para preguntarte, ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Tú me enseñarás. Mire, aquí a la gente se le dice que pregunte lo que quiera, y ni aún así la gente no entiende por qué se le hace eso, esa sugerencia, que pregunte, y la gente cree que sabe, hermano. El que no habla con humildad no sabe nada, hermano. Y entonces mire cómo dice la gran multitud, que me encanta esto, dice el 9, el 7-9, dice, después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Mire, es Jehová, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Jehová, mire su Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Sí? O sea, es algo maravilloso. Dice el 11, mire, todos los ángeles estaban en pie alrededor y el trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Cuando habla de los 4 seres vivientes, todo lo que se le llama ciencia, todo lo que usted oye hablar de ciencia, que la gente cree que la puede manejar, no. Es algo que es para Jehová, de Jehová y para Jehová. Todo lo que se ha inventado fue hecho para que este evangelio llegue a todas las personas. Pero la gente necesita hablar con humildad, aprender a hablar. Si usted quiere vivir, tiene que aprender a hablar. Si usted no aprende a hablar, si usted tiene familia y sabe que no hablan con humildad, dígale, va a llegar un momentito, dígale, que no vas a aguantar. Vas a entrar en una angustia que no vas a poder salir. Y por eso dice este 11, miren, los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¡Qué precioso! Miren, así va a ser la gente. Va a ser humilde, de verdad. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, precioso Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Gracias. Gracias, gracias, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu bondad, Padre. Te alabo, Padre, gracias por tenerme aquí, gracias por este lugar, gracias por estas personas lindas, Padre, gracias por esa misericordia, te adoro, Jehová, gracias te doy, bendiga.